Nuevamente queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Once again, we want to welcome each one of you this morning. Hemos estado viendo algunas enseñanzas, hermanos, los domingos en la mañana en cuanto a los libros del Nuevo Testamento. Ya hemos visto lo que se nos ha enseñado en Mateo, ya hemos visto lo que se nos ha enseñado Marcos, Lucas y Juan. Esta mañana vamos a estar viendo lo que se nos enseña claramente Hechos. Sabemos que cada libro, cada carta, hermanos, tiene una gran enseñanza, es mucho escrito. Mas, sin embargo, estamos tratando de ver puntos principales, ¿verdad? De lecciones principales que puede ser de gran beneficio para nosotros como iglesia en este tiempo. We have seen in the past Sundays some lessons that we have learned from Matthew, from Mark, from Luke, and from John. We have learned some lessons, very important lessons from these books. And today we're going to learn in regards of what the Acts speak about. And we're going to take a lesson from Acts. And we know that every single book, every single letter that we have in the New Testament, we're looking at the books and letters of the New Testament, they have a great amount of lessons, right? But we want to see of one lesson that we can learn today of Acts. Como sabemos, hermanos, bueno, Lucas claramente fue un colaborador de Pablo, conocido, ¿verdad?, de Pablo, quien ayudó en el ministerio, el cual por medio de investigaciones, por medio de todo lo que Pablo le enseñó, él vino a escribir en cuanto a Cristo, ¿verdad? Conocemos a Lucas. Mas, sin embargo, ¿verdad? Vemos otro punto en el cual Lucas continúa la carta que está escribiendo, y esta carta ahora lo conocemos como Hechos, ¿verdad? Hechos, esta es una continuación de la carta de Lucas. ¿Por qué decimos que es una continuación de la carta de Lucas? Bueno, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, o sea, hablando de Lucas, o Teófilo, le está escribiendo a la misma persona, dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, aquí vemos claramente, hermanos, la continuación de la enseñanza de Lucas. Ahora, Lucas claramente está escribiendo estos hechos, y ahorita vamos a ver por qué el título de Hechos, ¿verdad? Hechos. We have seen in regards of the scriptures, Luke. We know that Luke was a helper of the Apostle Paul, and he was somebody that worked hard in the works of our Lord, of our God. And by investigating and getting all the information, well, he wrote what we know now, Luke, the Gospel of Luke. He speaks about Christ. And he continues the letter that he writes, the book of Luke, and he writes this one that we know now as the Acts. And how do we know this? Well, if you go to Acts chapter 1, we see that in verse 1 says, the former account I made, O Theophilus. Well, we see that he's speaking about the letter of Luke, and he's speaking to the same person. And it says, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles who him had chosen. And this morning we're going to see what the book of Acts speaks about and why Acts. Lo que podemos aprender, hermanos, que Hechos, bueno, se le da varias cosas a Hechos. Se le da el punto, el título de que es los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles. O sea, esta es la carta, ¿verdad?, que nos habla del trabajo de los apóstoles. Aquí en esta carta, claramente de Hechos, vemos el inicio de la iglesia, vemos las conversiones, ¿verdad? Y vemos claramente el establecimiento de las congregaciones alrededor de Asia, ¿verdad? Que ahora conocemos como Efesios, Corintios, Filipenses, ¿verdad? Gálatas, la iglesia en Galacia.
Entonces, vemos el trabajo, esto es lo que es Hechos. Hechos claramente viene a ser los hechos de los apóstoles. We see that the Acts, the book of Acts, is the Acts of the apostles. That's what it is. This is the work of the apostle. We see the work of the apostle through this letter, and we see how it speaks about the foundation of the Church of Christ, the beginning of the Church of Christ, but also we see the work of the apostles in regards of the different congregations in different areas, right? And Ephesus, Philippians, Corinthians, we see the work of that they did. And it's very important that we learn from this word. Así que esta mañana, hermanos, vamos a poner la atención sobre ello, ¿verdad? Vamos a ver claramente tres cosas que vamos a aprender de esto. Primeramente vamos a ver los hechos de los apóstoles. Y esto lo que nos instruye, ¿verdad? Iniciando ahí en el capítulo 1. First of all, we're going to learn about the Acts of the Apostles. And we're going to learn it there in Acts chapter 1. ¿Y qué aprendemos de los apóstoles? Bueno, lo que aprendemos de los apóstoles claramente, sabemos que es una carta intensa, so vamos a ver puntos pequeños de ella. ¿Qué aprendemos de los apóstoles? Bueno, una de las cosas que aprendemos de los apóstoles, hermanos, es de que ellos escucharon. Ellos escucharon. The first thing that we're going to learn from Acts this morning is from the apostles of Christ. And what do we learn about the apostles? We know that there's a lot of teachings about the apostles, but we can see little things that it's great teaching for us. And one of the things that we see that we learn from the apostles is that they listened. They listened. ¿Cómo aprendemos que ellos escucharon o cómo sabemos que ellos escucharon, hermanos? Bueno, claramente allí en el capítulo 1 de Hechos, vemos allí que les dice, ¿verdad? El versículo 6 al 8, escribe Lucas. We're going to see in Acts chapters 1, verse 6 through 8, and we're going to see what Luke writes. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene, ¿verdad? ¿Por qué decimos que escucharon? Versículo 8 dice, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan en Juan capítulo 14, 15 y 16, Cristo, ¿verdad? Juan escribe que Cristo les está diciendo que Él iba a partir y vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Dice, versículo 8, dice, recibiréis sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, aquí está, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos esto también escrito por Mateo y Marcos y Lucas, ¿verdad? Mismo. Ustedes van a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Aquí les está diciendo claramente, ¿a dónde? A Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto, hermanos, vemos aquí a Cristo está hablando con ellos. Y ellos escucharon. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que escucharon. One of the things that we see here in the Acts is of the apostles is that we say that the apostles, one of the teachings that we have from the apostles is that they listened. And in Acts chapter 1, verse 6 through 8, it says, therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. And this is the verse that we want to concentrate. And it says, verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. If you remember, John writes in John chapter 14, 15, and 16, speaking to the apostles that Jesus Christ, that he was going to leave, but there was going to be somebody that was going to help them. And this is the Holy Spirit. And it says, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Matthew, Mark, and Luke writes the same thing. You will preach in all nations. You will preach to all creatures. And in Acts, we see Christ telling them the same thing. And the apostle listened.
And we're going to see why they listen. Bueno, ¿por qué vemos que ellos escucharon, hermanos? Porque ellos predicaron. Predicaron. Una de las cosas que les está diciendo Cristo es, vayan y anuncien. Y ellos predicaron. Y vemos nosotros ahí mismo, ¿verdad? En el capítulo 2 de Hechos, que dice que iniciaron hablando ellos. Iniciaron hablando y Pedro predicó. One of the things that we say, that the reason that they listen is that because they, after Jesus Christ said this to them, well, they started to preach. They started to work in the ministry. They started preaching to all creatures. And we see there that they continue, it says in in chapter 1 and chapter 2, how they preach, all of them preach. And we see Peter preaching the gospel of Jesus Christ. Algo muy importante, hermanos, que tenemos que aprender en esto y vamos a aprender en esta mañana es que es necesario que usted y yo escuchemos y es necesario que usted y yo prediquemos. Muy importante. Es muy importante y esto lo aprendemos precisamente de los apóstoles. Claramente nosotros podemos ver, hermanos, que ahí en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, vemos que ellos hablan y empiezan a hablar, ¿verdad?, en diferentes idiomas. Dice, hablan en lenguas, pero las lenguas aquí vemos que son idiomas. Es, por ejemplo, el día de hoy hablar español, inglés, francés, italiano, ¿verdad? Y aquellos que estaban allí entendían. Pero también vemos que Pedro, ¿verdad? En el versículo 22 se para y empieza a predicar también. Y vemos la predicación de Pedro en el cual le habla a los israelitas, ¿verdad? Y les dice, oíd esta palabra. Y les habla de quién? De Jesús Nazareno. ¿Por qué? Porque ellos oyeron a Jesús. Escucharon a Jesús. Y ahora es tiempo de qué? De anunciar las buenas nuevas. Well, we see it here in Acts chapter 1 when Jesus Christ tells them that they needed to go and preach, and we know that they listened because in chapter 2, 14 and on, we see that they're preaching in different languages. Everyone that spoke different languages understood. But we see here in verse 22 how the Apostle Peter preaches the gospel and he says, men of Israel, hear these words, and this is the gospel that he preaches. Jesus of Nazareth. This is the good news that he preaches. Because they listened to Christ and now they're preaching Christ. Es muy importante esto, hermanos. En Hechos capítulo 4, como les decía, son secciones que vamos a aprender. Hechos capítulo 4, vemos a Pedro y Juan predicando, son arrestados. Y algo muy importante que vemos en este capítulo, ¿verdad?, es de que ellos anunciaban, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. One of the things also that we see here in Acts chapter 4, and as I say, we're going to see little sections, is we see Peter and John, when they were arrested, for what? Because they were preaching the gospel of Jesus Christ. They were preaching the gospel of Jesus Christ. So it's very important that we understand that we need to do the same thing. Acts chapter 5, verse 27 and on, we see another example of the apostles. We see another example of them working and preaching. So we see the work of the apostles. We can take the whole day to learn about the apostles, but we just want to get our mind in this, that they listened and they preached. Hermanos, podemos ver aquí claramente en Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante, a Pedro y a Juan. Podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo 27, ¿verdad?, al 32 y versículo 42, en el cual nos habla que los apóstoles siguieron predicando y anunciando a Cristo Jesús. Entonces, hay mucha enseñanza y podemos pasar todo el día hablando de los apóstoles, mas sin embargo el punto importante de lo que queremos aprender en este día es de que tenemos que aprender a escuchar y oír y a predicar a Cristo Jesús. Esto es muy importante. Ahora, otra de las cosas que aprendemos aquí en Hechos, hermanos, es claramente el inicio de la iglesia de Cristo. El inicio de la iglesia de Cristo viene a ser en Hechos capítulo 2, versículo 37.
Now, another thing that we learn from Acts is the beginning of the Church of Christ. And in Acts chapter 2, verse 37 tells us. ¿Por qué? Porque Pedro les predica a Cristo y claramente Pedro les dice que a este Cristo, a que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Este Jesús. Y el versículo 37 nos habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia en el primer siglo oía. Porque dice el versículo 37, ¿verdad? Al oír ¿qué? Al oír esto, estaban escuchando. Estaban escuchando. Al oír esto. Now we see here in Acts chapter 2 that Peter is preaching. He's preaching and he says in 36, therefore let all the house of Israel know that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. And we learn something very important of the church in the first century, the beginning of the church. And this is that in verse 37 says, now when they heard this, they were listening to Peter. Ellos estaban escuchando a Pedro. Entonces, usted y yo ahorita como iglesia nos venimos a hacer parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque hicimos lo mismo, ¿verdad? Hubo un tiempo que no éramos parte, pero escuchamos. Escuchamos. Aquellos que no han obedecido el evangelio, escucha. Escucha precisamente. Aprende estas cosas. One of the things that we see here is that the beginning of the church, now the church that we are in now, those that have obeyed the gospel of Jesus Christ, we have come to this kingdom because we heard and we paid attention, we listened. And those that have not obeyed the gospel of Jesus Christ, yes, you need to listen. You need to listen to this. You need to learn. La iglesia, hermanos, también nos dicen que ellos escucharon. Ellos escucharon y vivieron como deberían de vivir. Porque el versículo 42 del capítulo 2 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos entendieron, hermanos, porque escucharon. Ellos entendieron porque escucharon. Si ustedes miran, ellos vivían, dice, unidos los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y algo muy importante que nos dice este pasaje, que ellos escucharon y entendieron, dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina, ¿quién se las dio? Cristo Jesús. One of the things that we learn also from this is that they listened, and the way it shows that they listen is that in verse 42 of Acts 2 says, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. It's very important that we understand this. They learned. They learned when they listened because they were together. They had fellowship together. They were one. And it shows that they were one in the breaking of bread and in prayers. And the most important thing that it says here, that they continue steadfastly in the apostles' doctrine. And whose doctrine was this? This is the doctrine of Jesus Christ. No solamente esto, hermanos, aprendemos de la iglesia del primer siglo, sino que ellos escucharon y vemos que ellos predicaron. Ellos predicaron. Si usted va a Hechos, capítulo 6, versículo 7, if you go, we learn that they listened, the church, the beginning of the church, but also we learn that they preached. In Acts chapter 6, verse 7, dije así el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, ahí está, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué hacía? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué era esto? Porque predicaban, hermanos. Anunciaban a Cristo Jesús. Anunciaban las buenas nuevas. La iglesia del primer siglo también entendió que había que trabajar. Porque ellos escuchaban.
One of the things that we learn in here in Acts chapter 6, verse 7 says the church, the beginning of the church. And verse 7 says, then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly. Listen to this. The number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and great many of the priests were obedient to the faith. And why is this? Because the church of the first century heard the word and they understood it, but also they preached it. They went around preaching the good news, the gospel of Jesus Christ. Capítulo 8 vemos cuando Pablo está persiguiendo la iglesia, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 4. Capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, pongamos atención a esto, hermanos, porque aquí la iglesia era perseguida, eran puestos en la cárcel, los mataban. Y fíjese lo que pasó, dice versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban escondiéndose, dice, iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Another example that we have from the church that they listen and they preach is Acts chapter 8, verse 4. If you remember, the Apostle Paul was Saul and he was persecuting the church. And we see a great example of this because the church, they were persecuted. They were put in prison. They were killed. But in verse 4 says, therefore those who were scattered, they didn't do anything. They went and hide. No, it says, therefore those who were scattered went everywhere. Doing what? It says, preaching the word. Preaching the word. Muy importante, hermanos. Es muy importante que escuchemos esto. Porque claramente el libro de Hechos es la enseñanza que tenemos. Tenemos que escuchar, tenemos que predicar. Pero también nos habla de las conversiones, hermanos. Nos habla de las conversiones y el libro de Hechos, decía un hermano en la predicación, si fuera posible salir agua de ella, porque habla del bautismo continuamente. Habla del bautismo continuamente. Y vemos las conversiones. Vemos que las conversiones son por medio del bautismo. Por medio del bautismo. Esa es otra cosa que nos enseña el libro de Hechos. Cómo podemos venir a formar parte de esta iglesia establecida por Cristo. De esta iglesia establecida en el primer siglo. Bueno, tenemos que ser bautizados. Tenemos que convertirnos. Y el convertirse, si ustedes recuerdan, primeramente hay que oír. Romanos 10, 17. ¿Para qué? Para obtener la fe. Hay que oír. Hay que creer, ¿verdad? Juan 3, 16. ¿En qué? En Cristo Jesús, lo que estamos predicando. Hay que arrepentirnos. Y lo vamos a ver ahorita. Esta es una conversión. Un cambio de mente, un cambio de vida. Hay que confesar a Cristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver como ejemplo ahorita en las conversiones. Y hay que ser bautizados en las aguas del bautismo. Y es lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y aquí en Hechos nos habla de estas conversiones. Primeramente podemos ver algunas de ellas. In Acts, we learn in regards of the Acts of the Apostles and the beginning of the church. We learn how they listen. We learn the way they preach. We learn that Acts teaches us that we need to work in the work of God and the work of Christ. But also, it teaches us in regards of baptism, conversions. The way that we can become a child of God, a member of the kingdom of Christ. It teaches us everything that we need to do. It teaches us in regards of we need to have faith. And Romans 10:17 tells us that faith comes by hearing and hearing the word of God. And this is what we're learning right now, that they heard, they listened. They listened, so they had that faith. And we need to believe, like John 3:16 says. We need to believe in who? We need to believe in Christ, our Lord. Because this is what we preach. We preach Jesus Christ. We need to repent. In order to convert to someone else,
We need to repent of our sins. This is a change of mind, a life that you're going to change completely. We need to confess Christ as the Son of God, and we're going to see some examples. But also we need to understand that we need to be baptized. We need to be baptized for the forgiveness of our sins and to receive the Holy Spirit. En Hechos capítulo 2, versículo 38, hermanos, vemos el primer ejemplo. In Acts chapter 2, verse 38, we see the first example. Dice allí, Pedro les dijo, arrepentíos, ahí está, subraye, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. We see in Acts chapter 38 that says, then Peter said to them, repent, underline that, and let every one of you be baptized, underline that, in the name of Jesus Christ. For what? For the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ahí está el primer ejemplo, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Tenemos ejemplos, hermanos, ahí. ¿Para qué es esto? Bueno, si ustedes recuerdan ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 47, nos dice, ¿para qué? Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué hacía? Ahí está, ¿para qué ser bautizados? Dice, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está. Ahí está. Pedro está diciendo qué es lo que estamos haciendo, bautizándonos para el perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo. Pero el que nos añade a la iglesia es el Señor. El Señor. We see here that in verse 38 speaks about Peter saying that we need to repent and be baptized. But in verse 47 says that praising God and having favor with all the people and the Lord. There it is. We are baptized, we baptize others, but the Lord is the one that adds to the church those who are going to be saved. It's very important that we learn this. Es muy importante que aprendamos esto. El bautismo es muy importante. Hechos capítulo 8, hermanos, versículo 12. Aquí vemos lo que se está predicando, ¿verdad? Y lo que está pasando. We see now in Acts chapter 8, verse 12. We see what has been preached and what happened. Dice ahí, pero cuando creyeron a Felipe, ahí está. ¿Qué hacía Felipe? Dice, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué hacían? Dice, se bautizaban, ¿quién? Hombres y mujeres. Now we see here in Acts 8, verse 12, that the scripture reads, but when they believed Philip, as he preached, what is he preaching? It says, the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. And we see what happened. Well, it says, both men and women were baptized. Were baptized. Habla del bautismo, la conversión, el ejemplo que tenemos nosotros. Allí mismo en Hechos capítulo 8, versículo 36 al 37, otro gran ejemplo, ¿verdad? We see another great example there in Acts chapter 8, verse 36 to 38. Dice la escritura, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Quién? El eunuco y Felipe, ¿verdad? Dice, y dijo al eunuco, aquí hay agua. Aquí está un gran ejemplo, hermanos, del bautismo. Dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, aquí está, ¿verdad? El creer. Y vemos la confesión. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, ¿qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Y le bautizó. Ahí está. Otro ejemplo, la conversión. Another example we see here in Acts chapter 8, verse 36 through 38, we see the eunuch and Philip, and we see how they were going on the road. And the eunuch tells Philip, okay, there's water, here's water. So we see what we need to be baptized, right? Water. There's water. And he asks, here is water.
what hinders me from being baptized? And then we see the confession, right? We see the belief. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe. What did he believe? That Jesus Christ is the Son of God. So he commanded the chariot to stand still. And both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Hay muchos ejemplos, hermanos, en cuanto a las conversiones. Hechos 9:18, Hechos 10:47 al 48, Hechos 16:14, versículo 27 al 33. Hechos está escrito, hermanos, para que nosotros tengamos el molde perfecto de ¿qué? De la iglesia, cómo venir a ser parte de la iglesia y que tenemos que predicar a Cristo resucitado. Esto es lo que aprendemos de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. In Acts we see here that it tells us and it teaches us in regards of the beginning of the church. It teaches us in regards of being baptized. It teaches us of preaching the gospel of Jesus Christ. So this is the work of the church. This is what we learn from the Acts of the Apostles, that we need to work. We need to preach the gospel of Jesus Christ. Así que, en esta mañana, hermanos, amigos que nos visitan, es necesario recordar estas cosas. Hechos, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles nos enseñan el inicio de la iglesia, nos deja el molde perfecto de cuál es la iglesia. Y si usted nos visita, ¿verdad? Este es el molde perfecto escrito aquí. Usted puede seguir estudiando esto y puede preguntar a alguien que le pueda explicar. Así como el eunuco le dijo a Felipe, ¿verdad? Felipe le dijo al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Cómo quieres que entienda si nadie me explica? Y Felipe inició predicándole, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. Es necesario. This morning I hope we learned of the Acts of the Apostles, that we need to work, we need to preach. And those that have not obeyed yet the gospel of Jesus Christ, listen to this. It is necessary that you learn the perfect model that we have, and this is in Acts. Acts tells you of the church of our Lord Jesus Christ, but it tells you also how you may be part of this church, how you may obey this gospel. There's brothers that can help you. There's brethren that can help you. Just ask. And we have the example of Philip and the eunuch. How Philip asked the eunuch, do you understand what you're reading? And the eunuch said, how can I understand if nobody explains to me? Well, there's brothers here that can explain to you so you will understand. That is very necessary that you obey the gospel of Jesus Christ. Así que tú, hermano, si no estás trabajando en las cosas que debes de trabajar, necesitas trabajar, porque esto no es si queremos, es un mandamiento. Cristo, cuando le dice a los discípulos, id y predicar el Evangelio, no se les está diciendo, vayan si ustedes quieren, vayan si tienen tiempo, vayan si no les da vergüenza. No les está diciendo eso, ¿verdad? Les está diciendo, id y predicar el Evangelio. Todos deben de conocer lo mismo que usted y yo conocimos, la oportunidad de ser salvos. Porque no vamos a predicar otras cosas, no vamos a debatir, vamos a predicar a Cristo resucitado, el método de salvación. Y tú, amigo, si no has obedecido, la única manera de obedecer es por medio de Cristo Jesús. Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Brethren, this morning I want us to learn, I want us to remember, to remind ourselves of this, that we need to work. We need to preach the gospel of Jesus Christ. When Christ in Matthew 28:19 says, go ye and preach the gospel to all creatures, he didn't say, go if you have time. Go if you want. Go if you're not embarrassed. Christ didn't say that.
Christ gave a commandment, and he said, go and preach to all creatures. We have a great job in our hands, because the same way that the gospel was preached to us and we obey the gospel, we need to give that opportunity to the rest of the world. They need to have that same opportunity to obey the gospel of Jesus Christ. But you and me, we need to preach it to everybody, to all creatures. And you that have not obeyed the gospel, you need to obey the gospel of Jesus Christ. Because in John chapter 14 verse 6, Christ says, I am the way, the truth, I am the life. And the only way to get to the Father, Jesus Christ says, is through me. So en esta mañana, esa es la lección de hecho, hermanos. Hay que escuchar, y al escuchar, hermanos, esto quiere decir que vamos a practicar, vamos a predicar. Y tenemos que hacer una cosa, predicar ¿qué? A Cristo Jesús. Y darle la oportunidad a todos de conocer cómo pueden venir a ser parte del reino de Cristo. Y esto es por medio del bautismo. Así que espero que esta lección, hermanos, haya sido de beneficio para ustedes como lo ha sido para mí. Sigamos estudiando Hechos. Tiene una gran lección para todos nosotros. Vamos a estar de pie, hermanos, para ser así despedidos con el himno de invitación.